Muchísimas gracias por estar aquí, por daros el permiso tan maravilloso de apostar por vosotros en este día tan especial como es San Valentín y de dedicaros pues este ratito que, bueno, considero que vais a aprender mucho sobre vosotros mismos. Y bueno, yo lo primero presentarme para quien no me conozca. Yo soy Laura, soy psicóloga y psicoterapeuta y bueno, me dedico a acompañar a personas en estos procesos maravillosos de ir deshaciendo estas capitas que vamos ahora a ir viendo y realmente conectar con eso que verdaderamente sí que somos. Yo personalmente hoy estoy quitando una capita muy grande que al final es el exponerme ante este tipo de situaciones y bueno, al final considero que estando ahí con esa emoción, porque ahora mismo estoy, estando ahí es como nosotros también nos vamos demostrando que, bueno, que apostamos por nosotros y que queremos ver mucho más allá. Así que bueno, con todo esto empezamos. Y bueno, esta clase la he titulado El yo y sus historias, así ahora iremos viendo las partecitas y demás, pero sobre todo porque estamos muy identificados, ¿no? Con ese yo, con esas historias, con todo eso que llevamos ahí en la mente, con todo ese batiburrillo mental que en muchas ocasiones pues, nos impiden realmente vernos a nosotros mismos. Entonces, bueno, como he dicho antes, con esto quiero arrojar un poquito de claridad, ¿vale? Y bueno, con todo esta intro empezamos. A ver. Vale. Lo primero de todo, como siempre digo y soy un poco pesada en esto, presencia. En esta clase lo primero de todo, presencia de aquí y ahora. Es un espacio en el que quiero que estemos todos pues tomándolo como un lugar seguro en el que, pues oye, estamos aquí para vernos a nosotros y luego al final, si alguno quiere compartir algo, lo que sea, pues se va a abrir los micros y demás, pero en primer lugar, como vaciar la mente, ¿no? Porque muchas veces es como que podemos ver cosas y es como, uy, sí, esto yo ya me lo sé, esto ya sí, pero eso al final es la mente, es esa resistencia que nosotros tenemos porque al final lo podemos saber pero seguimos en muchas ocasiones o repitiendo lo mismo o teniendo los mismos pensamientos y no sabemos qué hacer con ellos. Entonces aquí la mente juega una mala pasada que yo he sido siempre la primera a decir, uy, esto ya no lo voy a hacer porque es que ya me lo sé. Bueno, pues aquí un poquito de eso, ¿no? Entonces, bueno, como digo, en esta clase también no vamos a arreglar nada, no vamos a convertirnos en otra persona y solamente vamos a mirar con honestidad y amor, porque muchas veces también nos adentramos en este curso, en esta clase, en este programa para que a mí me solucione X cosa. Y no se trata de eso, porque al final nada externo a nosotros nos va a hacer cambiar, sino que esto es simple información, como digo siempre. Ahora bien, ¿qué hacemos con esa información? Por eso digo que no vamos a arreglar nada con esta clase, sino que arrojar un poquito de conciencia y decir, vale, tengo esto, ahora qué hacemos con ello, ¿no? Así que bueno, lo que digo, fuera un poquito mente y vamos a estar aquí, a disfrutar la clase. Yo personalmente, junto con mis nervios, ya lo estoy disfrutando, así que bueno. De nuevo, empezamos. A ver, siguiente. Vale, como he dicho, ¿no? El yo y sus historias. Vamos primeramente a definir el yo. Aquí a mí personalmente lo que siempre me pasa es que cuando veo una diapositiva me tiro a leer, ¿vale? Aquí os pediría que en vez de leer, yo al final voy a seguirla mucho, pero sobre todo escuchar, ¿no? Porque si leo yo ya no escucho, entonces como que la mente ya se pierde. Entonces, bueno, vamos primero a definir lo que es el yo. Bueno, desde diferentes perspectivas se puede entender de una manera o de otra, ¿no? Entonces, aquí, en este ámbito, el yo sería la imagen que la mente ha construido para poder funcionar en el mundo, es decir, como la personalidad que nosotros hemos ido formando, ¿vale?
¿A través de qué? Pues de creencias, de cosas que nos han dicho de pequeñito, pues todo ese batiburrillo mental que al final nosotros de pequeño absorbimos y como lo absorbimos y está en nuestra mente, pensamos que eso es lo que nosotros somos. Pues si me dijeron que yo era una persona perezosa, que era vaga, que no era capaz de lo que sea, pues todo eso forma parte de mí, pero realmente ese yo que un día se formó no es lo que somos, sino lo que creemos ser. Y aquí está el punto, ¿no? Que nosotros cuando empezamos este proceso de adentrarnos en nosotros mismos, empezamos a ver que si cuestionamos todo aquello que yo he creído ser, pues me doy cuenta de que, ala, puedo ser de otra manera, ¿no? Por ejemplo, el tema de el ejemplo que he puesto, ¿no? Soy muy vago, ¿vale? ¿Cuándo yo aprendí esto? ¿Qué me dijeron? Vale, pues si yo lo cuestiono y yo empiezo hoy a ser consciente, pues puedo tomar eso como como una etiqueta que a mí se me puso un día, pero empezar a ver que con conciencia, ojo, porque al final muchas cosas lo hacemos de manera inconsciente, pero empezar a ver pues que no era tan vago como a mí me dijeron, ¿vale? Pero bueno, eso. Entonces, el yo, como os he dicho, es una estructura aprendida. Nosotros empezamos a aprender todo este tipo de definiciones acerca de nosotros mismos desde muy pequeños. Entonces, si o sea, tener en cuenta que nosotros, nuestras figuras de referencia eran nuestros padres, nuestros hermanos, todo nuestro entorno familiar. Entonces, de quien adquirimos ese quién soy yo, son de ellos también por imitación, con los abuelos, bueno, toda esa serie de aprendizaje, ¿no? Luego se forma para proteger, pertenecer y sobrevivir. Esto es muy importante. Aquí también como que nos vamos formando la identidad, esa personalidad conforme nuestros padres nos permitían o no, mejor dicho, aceptaban o no esa conducta de mí. Por ejemplo, si yo era una persona como muy extrovertida, que siempre quería estar haciendo cosas, que tenía mucha curiosidad por la vida, por todo, y a lo mejor mis padres, esa parte de mí era como, es que eres muy intensa, tienes que estarte más quieta, no tienes que ser tan loca, ¿no? Pues esa parte de nosotros que hacemos que yo pequeño, yo interpreto que ostras, a mi mamá y a mi papá no le gusta que yo sea así, por lo tanto esto está mal. Entonces, esa parte de mí, ¡pop!, la niego. Entonces, de ahí a que se forma para pertenecer, para sobrevivir, porque mi yo de pequeñito, como la parte del cerebro que nos dice esto está bien, como esa razón no está, porque está totalmente, pues no se ha formado aún, por lo tanto, de manera inconsciente en el cerebro pequeñito es como, uy, pues esto está mal, por lo tanto, mi personalidad ahora va a ser de manera más calmada, más hacer caso a ellos, porque si no, no me quieren, no me aceptan, no me valoran, ¿vale? Entonces, de ahí a que esté formado ese yo para sobrevivir, para pertenecer y demás. Luego, vive en el tiempo, pasado y futuro. Esto es un aspecto muy importante porque al final, si os fijáis, nunca estamos en el presente, siempre estamos o en el pasado o en el futuro, la ansiedad y pasado, depresión. Nunca estamos aquí y ahora. Y muchas veces nos decimos, es que no tengo motivos realmente para estar mal, ¿no? Como aparentemente lo tengo todo. Pero claro, llevas una mochila emocional que ahí es donde surge todo, porque ya no es lo que tenemos nosotros, sino cómo estamos viviendo eso que nosotros tenemos, porque si yo acerca de mí, pues yo pienso que casi siempre pues estoy actuando para agradar, para contentar al otro, como que no nos estamos siendo fieles a nosotros por todos esos ladrillitos que nosotros hemos ido construyendo, pues al final no podemos vivir realmente en el pasado porque llevamos esa mochila ahí. Y con el futuro exactamente igual, al final si nosotros nos sentimos inseguros, nos sentimos incapaces, yo voy a estar
con esa emoción ahí de ¿y qué va a pasar? Y voy a ser capaz, y es que no tengo X, ¿no? Siempre estando ahí, pues en esa anticipación del futuro y no pudiendo conectar con ese verdadero presente donde aquí es donde pasa la vida. Yo lo digo siempre, pues cuando hago talleres y demás, que al final aquí si nos ponemos, ¿qué está pasando? No está pasando nada, tenemos un cuerpo maravilloso en el que nosotros podemos hacer absolutamente de todo. ¿Qué pasa? Que aquí es donde no está tan bien, ¿no? Como esa identificación no nos deja estar en este presente. Luego, necesita validarse, compararse y defenderse, pues al final, como lo hemos dicho antes, ¿no? Como yo no me creo suficiente, yo necesito validarme con mi trabajo, yo necesito defenderme porque creo que ellos están en contra de mí, porque están vulnerando mis necesidades, lo que sea, ¿no? Al final siempre es el yo, es como una mirada hacia afuera de el mundo a mí me hace y no tengo yo control sobre él, porque al final es el mundo. Yo aquí soy víctima de todo eso que está pasando. Entonces, digamos que el yo lo último que hace es como esa mirada hacia el interior, ¿vale? Entonces, el yo, obviamente, no es falso porque, claro, para nosotros es muy real el que a mí mi madre hizo esto, a mí mi padre, yo es que siento esa inseguridad, yo es que siento esa incapacidad, por lo tanto, dentro de lo que cabe, es verdadero, porque es que yo lo estoy sintiendo. Pero, como digo, tampoco es la verdad completa, lo que he dicho al principio de todo, con el ejemplo de vago, ¿no? Yo soy vago, vale. No es falso porque yo creo que yo soy vago, pero no es la verdad completa. Cuando nos adentramos en cuestionar realmente esa creencia que yo creía acerca de mí durante toda la vida, pues me doy cuenta de que, oye, pues tampoco esta verdad es tan completa, ¿vale? Entonces, bueno, eso con respecto al yo. Y luego, por otra parte, las historias. Las historias, pues al final, pues ya entra aquí todo ese batiburrillo mental que muchas veces nos sentimos súper absorbidos por ellos y que no sabemos realmente qué hacer. Entonces, esos pensamientos, todas esas ansiedades, que es como, yo lo digo siempre, es queremos luchar con algo que en ese momento no puede desaparecer, porque estamos intentando luchar con nuestra mente para que se vaya cuando es como un trabajo totalmente absurdo porque cuanto más rechace algo, más va a pertenecer ahí. Por lo tanto, las historias son esas interpretaciones emocionales que tomamos como verdad absoluta. Pues si yo interpreto, pues que, no sé, mi madre no me está haciendo el caso que yo creo, mi madre, mi pareja, mis amigos, me da igual, el caso que yo creo que yo merezco, al final eso es una interpretación. ¿Qué pasa? Que yo me meto aquí y yo ya empiezo a conectar con muchas heridas que se me formaron en un pasado. Es que no me dan la atención, es que no me hacen caso, es que mira, pero no eres tú, al final es esa niña herida que un día se sintió así y como hoy no hemos conectado con esa niña, sobre todo con esa parte nuestra que un día se sintió así, pues para nosotros, como pone ahí, son verdades absolutas, pero nada más lejos de la realidad. Entonces, en primer lugar, nacen de una emoción no sostenida. Como he dicho, al final nosotros de niños interpretamos cosas que realmente no son verdad. ¿Qué pasa? Que como hemos ido creciendo con esa idea acerca de nosotros, si no lo hemos cuestionado, pues esa emoción está ahí sin resolver. Por eso hoy cuando a mí mi pareja, mi familia, mis amigos me hacen algo que me activa, no se me, o sea, lo que se me está activando es esa emoción que no quedó resuelta. Porque al final no nos podemos sentir abandonados, porque nosotros, cuando estamos con nosotros mismos en conexión con realmente lo que sí que somos, no nos sentimos abandonados, pero al final es esa idea que un día creímos. Luego, se repiten hasta parecer identidad.
justo, por ejemplo, con el ejemplo de vago, hoy va a ser esa palabra, se repite, sí, a mí un día me dijeron que soy vago, pues yo poco a poco me voy identificando con esa vagueza. ¿Qué pasa? Que si yo lo creo aquí, yo al final lo tengo que ver de manera totalmente inconsciente. Ojo, porque al final si yo tengo esa idea acerca de mí, todos mis comportamientos van a ir como en ese camino para reafirmar que yo soy vago, ¿vale? Luego, no describen la realidad, la filtran, pues como hemos dicho, al final el mundo es, ¿vale? ¿Qué pasa? Que nosotros, dada nuestra historia, nos ponemos unas gafitas, que esas gafas son nuestros filtros de la realidad. Por eso hay tantas interpretaciones de la realidad como personas hay en el mundo. Por eso una persona no va a ver exactamente tal y como es algo igual que otra, porque al final tenemos historias diferentes, tenemos pensamientos diferentes y todo es diferente. Por eso yo siempre digo que es muy importante que al final a la hora de empezar a comunicarnos con una pareja, con amistades, con quien sea, es importante definir para ti, para mí, qué es el compromiso. Por ejemplo, porque para mí lo que es el compromiso no puede ser lo mismo para ti. A lo mejor coincidimos en algunas cositas, pero a lo mejor hay un aspecto que pues para mí es importante y para ti no, o no lo habías tenido en cuenta. Por lo tanto, nos basamos mucho también en eso, en esos filtros que nosotros tenemos y que se han formado pues en un pasado. Luego, estas historias suelen empezar con no soy suficiente, nunca me han querido, siempre es la misma historia, siempre me abandonan, siempre me rechazan, siempre me sale todo mal, ¿no? Luego debería, la culpa también aquí está muy presente, debería de hacer esto porque es que ahora no es suficiente, porque es que por más que haga, ¿no? Como esos deberías todo el rato que lo mismo como hemos dicho antes, nos mantienen en un pasado o en un futuro y no nos dejan estas historias estar en ese presente. Y ya por último, no sufrimos por lo que vivimos, sino por la historia que nos contamos sobre ello. Lo que estaba hablando antes sobre esas interpretaciones que nosotros hacemos ante la realidad, ante lo que está pasando, ¿no? Pasa algo, pues realmente ese acontecimiento que está pasando en el mundo es neutro, o sea, está pasando, porque y la prueba de que es neutro es que tú y yo vamos a pensar distinto, a lo mejor parecido, pero más o menos distinto de eso que está pasando. Por lo tanto, no sufrimos por lo que está pasando, sino con la historia que nosotros nos contamos acerca de ello. ¿Vale? Por eso es tan importante revisar todo ello y ver esas interpretaciones porque realmente nos hacen daño. Ahora, esto es un ejemplo, así que me gusta mucho siempre poner que nosotros somos pues esa figurita, ¿no? En blanco, ¿vale? Nosotros cuando venimos aquí pues somos seres como un libro en blanco, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, se ha demostrado a través de la epigenética y demás que venimos también con una información del ADN y tal, y claro, eh, eso por un lado, pero aquí nosotros digamos que somos pureza, somos amor, como se dice, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros cuando venimos aquí al mundo ya empezamos con esas etiquetas, ¿no? Que, que empiezo yo a identificarme con ellas. Por parte de los hombres, llevan una mochila increíble. ¿Por qué? Porque desde siempre, culturalmente, se ha dicho, el hombre no llora, el hombre si muestra las emociones es débil, es que debe de ser fuerte, debe de proveer, debe de tal. Entonces esa mochila realmente lo que nos hace es tapar nuestras emociones y no nos deja sentir y no nos deja tampoco llegar realmente a lo que nosotros sí que somos al igual que con la mujer. Al final esto es lo mismo, son simples etiquetas. Por ejemplo, la etiqueta de soy pesada, vale, si yo me quedo con esa etiqueta de soy pesada, yo no me permito realmente conectar conmigo, porque recordad, nosotros somos lo que hay detrás de esa etiqueta. Entonces, si yo me identifico con
yo soy pesada, yo no me estoy viendo. Yo que estoy viendo el juicio que yo estoy haciendo acerca de mí. ¿Por qué yo pienso que yo soy pesada? Porque mira, el ejemplo que había puesto antes sobre los papás, que a lo mejor era una niña muy inquieta, muy para arriba, para abajo, ta, 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 a mí me decían, es que eres una pesada, es que entonces eso a mí se me quedó como forma de mi identidad. Entonces yo, pues ideas que me surgen o cosas que me apetecen hacer o lo que sea que nace de mi ser, yo no me lo permito porque aquí está el filtro de, es que soy pesada, entonces como soy pesada, me lo voy a tragar. Entonces vivo con ese lastre de esa etiqueta. También, pues bueno, mi cuerpo debería de ser siempre todo enfocado. O sea, yo al final lo que hace es que vivamos siempre como enfocados al mundo, al afuera, de si yo tengo esta figura, si yo tengo este trabajo, si yo tengo, y no se trata de tener, porque al final aquí es el ser, es todo eso que hay justo detrás de todas esas etiquetas que están ahí. Porque nosotros cuando empezamos realmente a cuestionar, oye, porque yo soy reemplazable. Cuando yo he creído que yo soy reemplazable, cuando yo he creído en qué situaciones me viene a mí que yo soy reemplazable, cuando se me activa esa herida, cuando yo empiezo a cuestionar todo eso, digamos que si nuestra luz, por así decirlo, está aquí en el pecho, todo esto, todo eso son los miedos, son todas esas etiquetas. Cuando yo empiezo a cuestionar, uno se va, el otro se va. Entonces, poquito a poco vas conectando con algo que hay en tu interior que dices, ostras, y cambia totalmente esa manera de percibirte. Entonces, bueno, al final es también ver con qué son aquellas cosas que nosotros le hemos dado tanta importancia, que nosotros hemos creído férreamente durante toda nuestra vida y que nos hacen mucho daño, porque si os fijáis, hay etiquetas más positivas, pero casi todas son de este tipo. Y todo eso al final es lo que nos tapa, es lo que nos opaca a nosotros y no nos permite realmente vernos como nosotros sí que somos. Entonces, ¿recuerdas quién eras antes de ponerte la primera etiqueta? Pues obviamente yo creo que no, porque al final es algo bueno, que nos cuesta mucho vernos a nosotros mismos porque como siempre nos hemos identificado tanto con nuestra mente, con nuestros pensamientos, que al pensar que los tenemos aquí dentro es todo muy real y como la mente, ese yo, intenta justificar absolutamente todo lo que pasa por nuestra mente, pues lo vamos reafirmando cada vez más. Es que eh, por ejemplo, a mí me abandonan en las relaciones o a mí, no sé, siempre me engañan, ¿vale? Yo ya tengo ese concepto acerca de mí, yo ya tengo esa etiqueta puesta. ¿Qué pasa? Que si yo me lo creo, yo tengo que vivir experiencias que reafirmen eso que yo creo de mí. Esto en psicología se llama el sesgo de confirmación. Si yo creo algo acerca de mí, pues obviamente yo lo tengo que ver, porque si no, no tendría sentido que yo viera esto. Porque para que sea una creencia, yo lo tengo que ver para que yo me lo crea. Por lo tanto, como no está cuestionado, no está visto desde un lado mucho más consciente, desde un lado mucho más adulto, pues esto sigue aquí muy vigente. Por ello, yo empiezo a repetir y a atraer sobre todo a personas que corroboren la idea que yo tengo acerca de mí. Por lo tanto, ¿recuerdas quién eras? Pues obviamente no. Pero cuando nosotros nos vamos adentrando en nosotros mismos y vamos empezando a quitar capitas, 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 vamos conectando realmente con lo que nosotros sí que somos. Y eso es lo que pretendo poquito a poco hacer aquí. Así que bueno, seguimos. Bueno, espero que no esté siendo muy pesada, ¿eh? Era una etiqueta que, que tenía yo ahí. Bueno, continuamos. Y ahora, ¿cuál es la historia que tú te has contado? Aquí os he lanzado una serie de preguntas que es para profundizar, ¿vale? Esto lo iré pasando por el grupo porque si las contestamos aquí deprisa y corriendo, no, porque esto requiere
indagación, porque al final la mente responde rápido. ¿Por qué? Porque no quiere adentrarse realmente en ese dolor, en esas creencias, en esas emociones que están ahí y que necesitan ser vistas. Al final la mente, vosotros tened en cuenta que si empezamos a cuestionar todo eso que nosotros creemos acerca de nosotros mismos, entramos en un vacío de, ostras, ¿y ahora qué soy? Ahora, pues si yo he creído toda mi vida que yo soy insegura, que a mí me engañaban, uy, ¿y ahora qué? Entonces, cuando nosotros empezamos a cuestionar todo eso, la mente de primeras es como, ¡pum!, esto, ya, pero si tú te quedas ahí con esa pregunta, se te va, iban a decir enchufar, a salir esa emoción, empezar a ese dolor que está ahí y que nunca ha sido visto. Por lo tanto, una de las preguntas sería, ¿qué es lo que tú crees de ti? Muchas veces, pues, no sé, respondemos así de manera, pues, rápida, ¿no? ¿Qué creo de mí? Pues que soy una persona inteligente, que no soy buena en esto, que a lo mejor me falta tal, tal, pero todo eso digamos que es la superficie, ¿no? Como el típico iceberg que se ve, que la puntita es eso que nosotros respondemos así inmediatamente, pero realmente todo lo que hay debajo, ¿qué es lo que tú crees de ti? Pues yo creo que soy una persona que me rechazan. Yo creo que soy una persona que soy fácil de convencer, de reemplazar, ¿no? Realmente, ¿qué son esas creencias arraigadas que llevas ahí? Luego, ¿qué parte de ti escondes para ser aceptado? Esta es una muy buena pregunta porque, como he dicho, ¿no? Nosotros cuando nos formamos esa personalidad de pequeños, tapamos muchísimas cosas acerca de nosotros mismos con tal de agradar al otro. No exponemos muchas veces lo que realmente pensamos porque pensamos que o nos van a abandonar, nos van a rechazar o no nos van a entender, lo que sea. Por lo tanto, siempre hay cositas de nosotros que escondemos para que el otro pues se siga estando en mi vida o no cambie ese comportamiento o lo que sea, ¿vale? Pero al final con esa conducta lo que estamos haciendo es mm, a nosotros mismos fallarnos. Estamos dejándonos a un lado y eso parece que no, pero son cositas, porque la mente muchas veces te dice, "Bah, no se lo voy a decir porque no es del todo importante, ya, pero es una loseta. Y otro día pasa otra cosa, y otra, y otra, y otra, y otra. Y al final, así luego nos vienen muchas emociones y decimos, ostras, es que no sé qué me pasa, pero es que me pasa algo. Pues de todo este cúmulo de cosas que muchas veces eh, vamos callando o vamos haciendo con tal de agradar o con tal de que no nos digan otra cosa y en ese acto nosotros nos vamos perdiendo. Entonces, pues, ¿qué etiquetas usas para describirte sin darte cuenta? Pues más o menos lo mismo, ¿no? Esas etiquetas que están por delante de lo que yo soy desde pequeñita, pues qué es lo que a mí me han ido diciendo, con qué es lo que yo me identifico y qué es lo que yo me he creído. Y luego esta me parece increíble y es cuál es la manera en la que te hablas cuando no todo va como tú quieres. Y esta iría de la mano también de quién eres cuando estás tú contigo, cuando nadie te ve. Porque aquí digamos que es una parte esencial de nosotros mismos, porque muchas veces cuando nadie nos ve, ahí es cuando realmente salen muchas cosas de nosotros, ¿no? ¿Cuál es la manera que nosotros tenemos de hablarnos cuando eso de ahí afuera no sale como yo esperaba? Porque al final tener en cuenta que lo que yo espero es lo que mi mente me dice que yo necesito para ser feliz, pero realmente, ¿por qué? Eso está condicionado por mi historia. Yo creo que esta persona tiene que cambiar y así yo voy a estar feliz, yo voy a estar contenta, yo voy a... Tú no vas a nada, porque eso es un engaño de la mente. Al final la herida está dentro. Esa manera de pensar es como la equivocada que hay que adentrarse y ver a ver por qué yo pienso eso, por qué mi felicidad o mi bienestar está influido por eso que tiene que pasar ahí afuera. ¿No?
Y esto también es como esa toma de responsabilidad que luego veremos, de hacernos responsables de nosotros mismos, porque si siempre vamos a estar pendientes de que lo de fuera tiene que cambiar, al final es una ruleta increíble que es interminable y no nos da esa libertad a nosotros de decir, ostras, es que mi vida siempre está dependiendo de, ya, pero nos podemos hacer responsables. ¿Qué pasa? Que no nos han enseñado a todo esto porque, bueno, no nos han enseñado y luego que adentrarse en todo eso es de valientes, yo lo digo literalmente, porque hay veces que ya no puedes, ya con todo esto que hay aquí, que dices, uff, todo lo que he creído acerca de mí. Pero ese es el primer paso, ¿no? Cuando tú lo ves, tú empiezas a ser consciente de todo aquello que tú has alimentado acerca de ti y empiezas a adentrarte ahí y ya cuando se va deshaciendo dices, bendito proceso y bendito todo, ¿no? Que al final no hay ningún lugar tampoco al que llegar, sino simplemente pues el camino, el día a día. Y también esa manera de hablarnos que nosotros tenemos va estrechamente relacionada con la manera que nuestros padres tenían a nosotros de hablarnos. Esto cuando yo lo descubrí al principio fue como, uy, pero cuando vas siendo consciente de tus pensamientos, de la manera que te hablas y demás, dices, ostras, soy igual de exigente que mi madre lo era conmigo, soy igual de jugona, de criticona, de es que tienes que... Y es real. Al final es como he dicho, ¿no? Tener en cuenta que las primeras figuras de referencia eran ellos, quienes nos enseñaron a hablar, ¿no? Fue todo ese entorno, fueron ellos. Por lo tanto, nosotros absorbimos eso. ¿Qué pasa? Que la buena noticia, súper noticia, es que nosotros lo podemos cambiar, ¿vale? Y para eso, pues, estamos aquí. La formación de tu identidad. Bueno, ahí he hecho el circulito este, un poquito, pues bueno, me pareció mono, pero al final, pues, tiene, pues, 20 20 20 20 pero al final es, bueno, un mejunje de todo, ¿no? Eh, como hemos estado comentando, las heridas, los miedos que se nos forman de pequeñito. Las percepciones ahora, otras diapositivas también hablaremos de ellas, que también lo hemos comentado, la forma de percibir que yo tengo el mundo, esas gafas. El entorno también es muy importante, de ahí absorbemos absolutamente todo. Fijaos que lo que más eh, os molesta, ¿no? De, a lo mejor de vuestros padres, que son así las figuras que más cercana habéis tenido en una infancia, lo que más te molesta de ellos es lo que tú tienes y a lo mejor te reprimes o te da mucha rabia de ti. Al final es, desde este punto, es tomar la vida como un espejo para ver yo qué tengo que ver aquí. Entonces, ese entorno es esencial para nuestro aprendizaje, para ese tipo de conductas, ¿no? Luego los traumas, pues más o menos se puede relacionar un poquito con los miedos y las imitaciones igual. Al final nosotros pues de pequeñitos si veíamos a mamá que, no sé, después de lo que sea, ¿no? Imitaciones, al final creo que se entiende. Luego, claro, resaltar todo esto que se encuentra a nivel inconsciente. Y esta información es la que rige nuestro comportamiento, acciones y decisiones. Todo esto es que no tenemos ni idea, porque al final, si no lo sabéis, el 95% de la información nuestra es inconsciente. De lo que nosotros somos conscientes es del 5%. Muchas veces, casi todas, le hacemos las cosas por ¡pum! Inercia, acción, reacción, acción, reacción. ¿Qué pasa? Que desde aquí es lo que yo siempre propongo, es acción, o sea, pasa algo, meto conciencia y ya reacciono. Porque yo al meter conciencia, yo estoy viendo que se me activa, que es eso inconsciente que yo puedo verlo y decir, ostras, estoy actuando en esta situación igual que mi madre, igual que mi padre, igual que, ostras, lo que hacía esta persona que a mí me daba tanta rabia, es que yo estoy siendo igual. Claro, al final es todo a nivel inconsciente, pero cuando nosotros empezamos a meter esa conciencia, ese darse cuenta, que al final eso es la conciencia, darse cuenta de lo que yo estoy pensando, actuando y sintiendo, yo aquí es donde yo puedo tener esa responsabilidad como
como viene puesto ahí, ¿no? Yo aquí adopto ese papel de responsable. Entonces, como decimos, nada de esto es tu culpa, porque muchas veces cuando empezamos a adentrarnos en nosotros mismos es como, uy, todo lo que hay aquí es que yo debería, es que no, al final son tomas de conciencia. Eso digamos que es otro juego de la mente de decir, madre mía, ahora dónde me he metido yo, prefiero no mirar todo esto, ¿no? Y también otra cosita que hace la mente es culpar. Es que por culpa de mi padre, es que por culpa de mi hermano, es que se mete ahí en otro juego para evitar así tú hacerte responsable. ¿Por qué? Porque adentrarnos ahí duele, pero duele porque en un pasado dolió y también por ese juicio que nosotros hacemos ante esa emoción, que ahora también la veremos. Si yo cuando siento eso ya digo, uff, es que no, 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 y me evado, me voy a ver una serie con mis amigos, con el móvil, con lo que sea, pues al final no tomo esa toma de responsabilidad y lo que quiere la mente es eso, huir de eso que estoy sintiendo para seguir así repitiendo el mismo patrón, los mismos comportamientos y los mismos pensamientos que me han hecho tanto daño y estar pues quizá en una situación mental que no me gusta. Vale, un ejemplo, aquí hay mucha letra, ¿vale? Pero os lo voy a resumir porque al final me gusta también mucho como bajarlo a tierra para que se entienda, ¿no? Este es el caso de Miriam, que sus padres estaban con ella, trabajaban, o sea, nunca estaban con ella, perdón. Trabajaba mucho, su papá pues solo iba con ella por las tardes, o sea, por las noches, su mamá también trabajaba muchísimo, resumiendo que cuando ella tenía interacción con ellos, pues su mamá siempre le decía lo que ella tenía que hacer, aunque Miriam se encontraba mal, pues no la tenían en cuenta, solo tenía que cumplir con X cosa para así ser aceptado por mamá y por papá. Si ella cumplía, todo iba bien. Si ella se mostraba tal y como era, pues no, era imposición, era castigo. Por lo tanto, aquí en este ejemplo, ¿qué estaba aprendiendo Miriam? Lo primero, que ella no es importante, que su voz, lo que ella siente, no importa. Aquí, en un futuro, lo que Miriam ha aprendido es que no hace falta expresar mis emociones, que yo no importo. Entonces, todo lo que yo siento, me lo trago que es abandonada por papá, fijaos, aquí la mente no hace falta que sea un abandono real, con un abandono emocional, o sea, con una ausencia emocional, perdón, ya la mente lo toma como abandono. Ya es como, ostras, mi papá no está, no soy importante para él. La mente, como he dicho antes, somos pequeñitos, no entiende que mi padre está trabajando para proveerme, para que no me falte de nada, para X, no lo entiende. Igual que mamá, lo mismo, no entiende ese cerebro chiquitito que papá y mamá me están queriendo y que quieren lo mejor para mí y que gracias a que ellos están trabajando yo voy a poder estudiar, yo voy a poder alimentarme, etc., etc. Por lo tanto, desde aquí mi mente cree que no es importante para mamá, que me están abandonando y que esa exigencia de mamá pues es porque hay algo malo en ella, ¿vale? Por lo tanto, ¿cómo se siente Miriam? Pues que no es merecedora del amor y que obviamente hay algo malo en ella porque nunca están con ella, siempre están fuera, prefieren otras cosas en vez de estar con ella. ¿Qué es lo que aprendió aquí Miriam? Como instaurado, pues no soy suficiente, lo que yo piense y sienta no importa, tengo que obedecer para que me quieran, lo que estábamos comentando, hay algo malo en mí y se formó también la herida de abandono, la herida de rechazo. La herida de rechazo, pues lo mismo, ¿no? Si yo me expreso, voy a ser rechazada por papá y mamá. Por lo tanto, esta secuencia a mí me gusta mucho, que es como la formación de esa identidad. Y empieza siempre por un evento, pues mi papá no está en casa, emoción, cómo se siente, mal, abandonada, no soy importante, interpretación, no soy importante para papá, no hay algo malo porque no están conmigo, no soy del todo suficiente porque si no sí que me quisieran, me demostrarían amor, creencia, eso, no soy suficiente, eh,
para papá o mamá no soy vista, no soy querida, no soy validada. ¿Qué pasa? Que eso al final, por la repetición, pues al final, pues en el entorno, obviamente eso se repite, pues se va formando esa identidad. Entonces, de ahí esa formación de la identidad. Todo empieza por un evento, por algo que pasa. Entonces, ese cerebro pequeñito, que volvemos a decir, en esos estadios de edad, el cerebro es que no está formado. Por lo tanto, esas interpretaciones son totalmente irracionales. Entonces, pues esa formación de esa identidad está basada en muchas ocasiones, casi todas, por emociones, interpretaciones que no son reales, como hemos dicho. ¿Cuál será su comportamiento? Como hemos dicho, ¿no? De las creencias, después surge el comportamiento. Entonces, yo me comporto como me comporto porque yo creo acerca de mí X. Pues no mostrará su opinión por miedo a ser rechazada, no expresará sus necesidades en relaciones, tenderá a controlar para no ser abandonada. Fijaos que nosotros cuando nos relacionamos ya a modo de pareja, em, nuestras figuras principales han sido nuestros padres, o sea, nuestros ejemplos a seguir, nuestros modelos a seguir han sido papá y ha sido mamá. Lo que yo no he sanado con mamá y con papá, yo lo voy a proyectar en mis relaciones. Por lo tanto, si yo tengo herida de rechazo, día de abandono, cualquier herida con mi papá, yo eso lo voy a ver en mi pareja, con mi mamá. Yo lo voy a ver en mi pareja porque al final son las principales figuras, tanto masculina como femenina, que yo he tenido. Por lo tanto, las ideas que yo tengo acerca de ellos es lo que yo voy a ver en ellos. Por eso yo en relaciones, pues si yo he tenido herida del rechazo con papá, herida de abandono, yo me voy a sentir súper ansiosa, me voy a sentir que todo el rato necesito estar comprobando que esa persona me quiere, controlando, vigilando y cierto tipo de conductas que al final, que de ahí también surgen los pensamientos, para corroborar pues eso que yo creo, ese abandono, o sea, todo al final, todas estas conductas que nosotros hacemos, esos comportamientos, es para evitar sentir que yo vuelva a ser o rechazada o abandonada. Fijaos, para la mente te dice, tienes que controlar a esa persona, tienes que vigilarla, tienes que pedirle muestras de amor porque ese abandono, ese rechazo, uff, no, 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 no puedo volver a sentirlo. Por eso yo me aferro a esa persona, yo necesito de esa persona que a mí me demuestre, ¿no? Y al final es esa ruleta que nos adentramos, que al final pedimos, pedimos, pedimos y al final cuanto más pedimos, más se aleja y nosotros peor. Tenderá a complacer a la otra persona para que no la rechacen, pues lo mismo que estábamos diciendo, esa actitud como más de yo me olvido de mí, ese autoabandono. Las personas que tienen herida de abandono suelen autoabandonarse a sí mismas porque ponen eh, delante a la otra persona para evitar así ser abandonadas por esa persona. Al final todo esto es un juego mental increíble. Le costará mucho tomar decisiones. Claro, al final siempre le han dicho lo que tenía que hacer, por lo tanto, Miriam ha aprendido que su voz no es importante. ¿Cómo va a tomar decisiones si su voz no es importante? Pues obviamente se va a equivocar, obviamente es que se siente insegura. Entonces, le costará mucho tomar decisiones, entrará siempre en esa duda constante, en ese nerviosismo de no sé qué hacer, porque esa capacidad que ella tiene para tomar decisiones está apagadita. Pero como digo, no es que no la tenga, es que está apagada. Se mostrará insegura en todo lo que haga, no confiará en ella, etc. ¿Vale? Esto al final es ese comportamiento que va precedido de las creencias que un día pues adquirió. Y ahora, ¿qué puede hacer Miriam? Aquí el kit de todo, ¿no? ¿Qué podemos hacer con todo esto? Pues siempre tenemos dos opciones, solo dos, aunque la mente te diga, bueno, sí, dos, ya está, se resumen dos. En primera, creer todo lo que la mente le dice.
Y Miriam está así, con todas esas etiquetas, con ella y creyéndose todo lo que aparece por su mente. ¿Por qué? Porque aquí no hay conciencia. Miriam se ha identificado tanto con lo que ella cree, nunca se ha adentrado en ella misma, que al final piensa que todo eso, pues, es real, es verdad. Por lo tanto, Miriam vive así. No valgo nada, debo de ser perfecta, no me quieren, tengo que complacer y está olvidada de ella misma porque si os fijáis, cuando nosotros vivimos con esas etiquetas, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde está Miriam? Está detrás, no puede ser feliz, no puede conectar con ella, no puede expresar realmente lo que ella es y no puede estar en este presente porque tiene todo ese lastre con ella que al final la tienen así, opacada. Y punto número dos, ¿qué puedo hacer? Observarlas con distancia y amor. Es decir, tomar conciencia de todo eso. Y aquí es, cuando digo amor, digo también el alejarnos de ello y entender que nosotros cuando adquirimos todo eso, no éramos conscientes, es más, éramos totalmente inocentes. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tenemos todas esas etiquetas súper pegadas a nosotros es como, uff, ¿cuánto de malo hay en mí? Es que no soporto esto de mí. Ya, pero tú ten en cuenta que cuando tú aprendiste eso, tú eras un niño, tú eras una niña que no sabías nada del mundo. Te implantaron eso o te implantaste por esas interpretaciones. ¿Qué pasa? Que es una simple interpretación, pero tú, tu ser de verdad, es totalmente inocente. Empezó a creer, empezó a adentrarse en una creencia que un día pues adquirió. Pero eso se puede cambiar. Y esto es algo que yo digo mucho. Si tú hoy eres una persona insegura, tú eres una persona celosa, tú eres una persona X, no es que seas así para siempre, sino que a raíz de tomar conciencia tú puedes empezar a verlo. ¿Cómo? ¿Cómo se empieza a ver con esa distancia, con ese amor? Pues como he dicho, metiendo esa conciencia de decir, vale, yo tengo la creencia de que soy insegura. Ok, vale. ¿Cuándo fue, creo yo, de las primeras veces que me sentí insegura? Si no me acuerdo, como es normal, la resistencia de la mente está ahí. ¿Cuándo creí que yo era insegura? Pues a lo mejor me recuerdo de hace 10 años, hace 5, hace tal. Voy indagando a ver cuándo yo creí eso acerca de mí, para desde ahí empezar a cuestionarlo. Y después, cuando yo ya más o menos sepa de manera consciente cuándo empecé a creer eso, remontarme en el hoy, ¿vale? ¿Cuándo se me activa a mí esa inseguridad? Vale, empiezo a pensar en las áreas de mi vida. En el trabajo se me activa la inseguridad, en mi pareja, con mis amigos, con las finanzas, con el dinero, con mis proyectos. ¿Cuándo a mí se me activa esa inseguridad? ¿Para qué? Para tenerlo de manera consciente, es como hemos dicho, si no metemos conciencia, funcionamos de manera inconsciente todo el rato, estamos súper dormidos ante nuestra mente. Por ello es tan importante el hacer ese análisis, hacer esa toma de conciencia de decir, es que claro, aparece aquí, ¿para qué? Para cuando salga yo decir, aquí es, vale. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, ya tenemos esas dos opciones. Uno, hacerle caso a mi mente y actuar conforme a esa inseguridad. O dos, decir, aquí es donde ha salido, vale. Hoy yo, que yo sé que esta inseguridad la estoy sintiendo, que ahora lo veremos, pero yo ya no quiero seguir reafirmando esto de mí. ¿Qué hago? ¿Quiero seguir a la mente? ¿Sigo el mismo recorrido que me ha traído hasta aquí? ¿O hoy elijo hacerlo diferente? Y ese es nuestro poder de toma de conciencia y desde aquí poder elegir si yo quiero seguir siempre repitiendo el patrón o yo quiero adentrarme en
un camino diferente, para empezar a verme de camino diferente. Aquí algo que la neurociencia descubrió y me parece increíble es los recorridos neuronales. Nosotros al final con estas creencias, con estos comportamientos, nosotros tenemos un recorrido neuronal, ¿vale? Que ese recorrido neuronal hay información, pues, no sé, si algo que nosotros hayamos creído acerca de nosotros mismos, como acción-reacción, acción-reacción. Ese recorrido neuronal es eso. Entonces, como digamos como que son hábitos. Pasa algo y yo reacciono de esta manera. Pues ese recorrido lo he usado tantas veces que está súper firme en mí. Pasa algo, pum, reacción. Pasa algo, reacción. Y así. Pero cuando yo meto conciencia y empiezo a querer elegir de otra manera, yo ya estoy formando otro recorrido distinto. Y esto es increíble, porque esto es real, hay estudios y demás. Estoy formando otro recorrido. ¿Qué pasa? Que ese recorrido pues necesita tiempo, necesita disposición, necesita voluntad, necesita constancia. Por eso también meto ahí mucho el amor hacia nosotros mismos, de quiero seguirme recorrido siempre o quiero enseñarme otra cosa. Y conforme yo vaya eligiendo el segundo recorrido, el primero, como no, ya no lo estoy utilizando tanto, pues obviamente eso se va a ir deshaciendo. Entonces, este nuevo se va reforzando y se va asentando en nuestra manera de actuar nueva, por así decirlo. Al final, seguro que en alguna cosita os habéis dado cuenta. Si vosotros, pues, no sé, si vais al gimnasio, por ejemplo, o si, yo que sé, estabais comiendo mal y ahora coméis bien, no sé, algo que hayáis cambiado, pues os vais a ser conscientes de que lo que ahora hacéis y lo que antes hacíais, pues lo que antes hacíais, pues ya no nos llama tanto la atención, pero es por eso, porque ya se ha formado otro caminito. Obviamente, en ese proceso, tener en cuenta que este recorrido primero, neuronal, lo hemos reforzado mogollón. Por lo tanto, lo primero de todo, ok, es normal, lo primero que a mí me va a salir para hacer, ¿qué va a ser? Pues lo primero, pues, es normal, pero ¿qué es lo que yo quiero? Como estábamos diciendo, ese poder de decisión, ese poder de voluntad, de elegir yo, ¿vale? Vale. Y claro, aquí entra una parte muy importante que al final son las emociones. Las emociones es lo que también nos impide muchísimas veces mm, adentrarnos realmente, no adentrarnos, sino como tener esta disposición a yo puedo cambiar, ¿no? Porque estas emociones nos hacen sentir como esas sensaciones tan pesadas que es como, uff, es que no puedo, no puedo controlar esto, no puedo. Y se vuelven muy, muy, muy reales. Al final, tener en cuenta que yo las emociones lo primero de todo, al final, pienso y siento que están porque estamos creyendo algo de nosotros mismos que no es real. Y todas esas emociones, tener en cuenta que no es la emoción de ahora, ¿vale? Esas emociones es un pedazo de cúmulo de energía que yo llevo sosteniendo desde que yo era pequeño. Por eso, cuando el ejemplo de la pareja, yo me siento no validado por mi pareja o no escuchado por mi pareja, todo eso que a mí se me activa no es la emoción esa que me ha despertado mi pareja, o sea, me la ha despertado mi pareja, pero esa emoción lleva cocinándose desde que yo sentí que mi padre y mi madre no me escuchaban. Por lo tanto, todo eso batiburrillo emocional, toda esa energía que se siente en el cuerpo es una acumulación de, eh, de todo eso que nosotros hemos ido interpretando y viviendo a lo largo de toda nuestra vida. Aquí David Hawkins hace algo que a mí me parece brutal y que me encanta y bajo mi experiencia he comprobado que es real, es que las emociones llevan consigo pensamientos, ¿vale? Cuando nosotros queremos cambiar las emociones.
o sea, perdón, cuando nosotros queremos cambiar los pensamientos cuando tenemos esa emoción es totalmente inútil, porque al final cuando nosotros sentimos esa emoción, cuando la emoción está en el pico, todo nuestro cerebro digamos que se apaga, ¿vale? La razón, la capacidad de tomar decisiones, la claridad, todo eso no está. Por lo tanto, cuando está el pico de la emoción, lo que está es la emoción. Ya está. Entonces, aquí lo que el doctor dice es que nosotros, si literalmente empezamos a dejar ser la emoción, como pongo ahí, no intentar controlarla, esa emoción por sí misma va perdiendo su peso. ¿Qué pasa? Que nosotros hacemos todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no somos capaces, y es normal, de sostenernos en esas emociones, porque nos abruman, porque nos incomodan, pero ya no es la emoción en sí, porque si al final, si vosotros quitáis la mente y cerráis los ojos, vosotros cuando sentís la emoción, solo es una sensación que está pasando en el cuerpo, ya está. Lo que nos atormenta es los pensamientos que tenemos aquí. Por lo tanto, cuando nosotros nos desconectamos de todo esto, porque estamos, como he dicho, aquí nuestro cerebro no es para nada lógico, racional, está en plena emoción, no está diciendo nada que nos vaya a ayudar. Por lo tanto, intentar cambiar la emoción a través del pensamiento, lo único que va a hacer es alimentarla y yo ponerme peor. Por lo tanto, aquí como digo, ¿no? Sentir no es recrearse, es permitir que la energía se libere. Las emociones son energía, energía que nosotros hemos ido acumulando durante muchísimo tiempo. Entonces, si yo siento una bola en la garganta cada vez que yo personalmente lo sentía, cada vez que alguien me dice algo y yo no estoy de acuerdo, pero me es incapaz de yo realmente decir lo que yo pienso, o lo que yo en mostrar mi opinión básicamente. Y yo estoy aquí notando todo eso en vez de irme al pensamiento que me está diciendo, es que ves, otra vez te está pasando lo mismo, es que no eres capaz de expresarte, es que te están ninguneando, es que bla, 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 bla. En vez de yo meterme aquí, yo sentirme cada vez más culpable, peor, pensando que es que nunca voy a ser suficiente, no voy a ser capaz. Si yo simplemente esto lo desconecto y me voy la atención al cuerpo y empiezo a sentir cómo se está sintiendo en la garganta, esa energía se empieza a liberar y con ello pensamientos, porque desde la psicología más tradicional se dice que al final, por ejemplo, la terapia, bueno, diferentes tipos de terapia, bueno, se centran, mejor dicho, en la creencia, ¿no? Es que esa creencia, estos pensamientos, venga, vamos a cuestionar los pensamientos, vamos a tal con el pensamiento, sí, genial, pero es muy limitado porque vosotros creer que, pensar, perdón, que tenemos mogollón de creencias, mogollón de pensamientos y si tenemos que ir creencia por creencia, pensamiento por pensamiento, se nos va la vida solucionando esto y es una ruleta increíble que jamás salimos. Por lo tanto, me enfoco aquí y conforme yo voy permitiendo que la energía salga, esos pensamientos junto con la emoción se van a ir y poco a poco es que vais a ver que no tenéis que hacer nada. Vais a ir sintiéndoos más confiados, con más capacidad de hablar, con más capacidad de expresar. Os lo dice una persona que tiene un nudo en la garganta increíble, tenía y ahora menos, y no se podía expresar. Y era como, es que no puedo, es que no puedo. Y he hecho eso. Por lo tanto, nosotros cuando nos permitimos sentir esa energía, poco a poco se va diluyendo. Y aquí lo último, como he dicho, el pensamiento fuera, porque eso es lo que nos retiene en esa emoción, toda esa historieta mental. Por lo tanto, es simplemente dejar que la emoción se exprese. Fijaos, desde la psicología se dice, bueno, en general, que una emoción dura 90 segundos y ya está. O sea, el proceso químico de la emoción es 90 segundos. ¿Qué pasa? Que nosotros le metemos esa historia y la perpetuamos en el tiempo. Entonces, si nosotros simplemente viene la emoción y conforme viene, ¡fum!, la dejamos estar,
estaría genial. ¿Qué pasa? Que la mente, el yo, es como, es que mira lo que me ha hecho, es que mira lo que estás sintiendo, es que tú, es que tal, es que tal. Intentando recrearse en todo aquello que pues tiene en su mente, ¿no? Entonces, identificar cuando aparecen las emociones que me hacen daño. Eso es lo que antes he estado comentando, ¿no? Si yo me considero una persona insegura, voy a identificar dónde yo me siento que me sale esta inseguridad. Identificar cuál es la manera de relacionarme, esto también es muy importante. Si a mí cuando me sale la inseguridad, cómo yo tiendo a relacionarme con esta inseguridad, ¿vale? Cómo yo me trato cuando aparece eso, si yo me hago más pequeñita, si yo ensalzo o idealizo a las personas o a algo que tengo yo ahí delante, ¿vale? Identificar al final cuál ha sido mi comportamiento, porque vuelvo y repito, todo esto es a nivel inconsciente. Al final, el autoconocimiento es empezar a conocer la manera que yo tengo de comportarme, de pensar, de relacionarme, de todo. ¿Para qué? Para empezar a tomar conciencia y desde aquí poder empezar a elegir de nuevo, ¿vale? Ante una situación que me mueva, ¿qué me quiero enseñar? Lo que estábamos diciendo antes de los recorridos neuronales, puedo seguir repitiendo el patrón o por amor a mí, por amor a mi persona, ¿qué me quiero enseñar yo? Quiero enseñarme que yo sí que puedo, que yo soy una persona capaz, que yo puedo cumplir mis sueños, que yo puedo tener una relación sana, estable, de verdad. Puedo em, comunicarme con esa facilidad, expresar mis emociones, mis pensamientos, lo que yo pienso. Compasión, amor e inocencia, como he dicho. Estos son los ingredientes clave para todo este proceso. Compasión, tener compasión por esa niña pequeñita que un día aprendió todo esto porque era inocente. Entonces, nosotros no aprendemos y fijaos, de pequeños tú aprendiste con con esos castigos, con esas imposiciones, con esas ¿no? Con esos mandatos. No aprendimos así. A lo mejor sí, pero un sufrimiento increíble. ¿Cómo aprendemos nosotros? Con ese amor, con esa paciencia, con ese día a día, con ese abrazo todos los días, con ese decir, "Uf, he vuelto a caer, pero no pasa nada, es normal, estoy en el proceso, pero venga, vale, Laura, para la próxima". ¿Cómo podemos actuar? ¿No? Sin esa culpa, sin ese juicio, sin esos, sin esa dinámica mental que muchas veces entramos ahí y solo nos hace hacernos mucho más pequeñitos. Esto, ojo, al principio es muy normal y está bien también tenerlo, pero empezar a ser consciente de decir, ostras, mira, mi manera de hablar es así, va a salir, al final también forma parte de nosotros, pero es cómo yo me quiero relacionar con esto, ¿vale? Quiero seguir relacionándome así conmigo, quiero desde ese juicio, porque al final también se dice mucho, ¿no? Trátate como tú te tratarías a tu mejor amigo, a tu pareja. Nos gustaría que nuestra pareja nos hablara así, que nuestros amigos nos hablaran así, con esa exigencia, con ese juicio, con ese... No, al final nosotros con nosotros mismos igual. ¿Qué pasa? Que no tenemos esa conciencia con nosotros. Es como, bueno, como soy yo, tal, al igual que, ¿ves? Es que me voy de un tema a otro. Al igual que nosotros, a la hora de comprometernos con algo, con nosotros mismos, fijaos que siempre cumplimos cuando algo externo nos dice lo que tenemos que hacer, pero cuando nos lo decimos nosotros mismos, ya ahí la cosa cambia. Si yo he quedado con tal persona, venga, voy. Si yo trabajo, o sea, el ejemplo típico, el trabajo, es que tengo que ir, ya. Tienes que, y tú cumples, tienes que ir con, o sea, tienes que cumplir también con el gimnasio, tienes que, algo que te impone la gente, pero algo ya que nos ponemos nosotros, a lo mejor por amor a nosotros, de, venga, pues yo voy a dedicarme 15 minutos todos los días. Me va a venir la pereza, el, es que no, es que qué aburrido, es que no tengo ganas, es que no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque no lo hemos puesto a nosotros, no tenemos ese compromiso con nosotros mismos, pero no significa que no lo tengamos, sino que por ese lado no lo hemos desarrollado.
Vale, y validar lo que estoy sintiendo aunque no lo entienda. Esto igual, cuando estamos ahí en esa emoción, pues no entendemos nada, lo primero que queremos es salir, es que se quite esto. Necesita la emoción estar ahí. Si ha venido esa emoción, necesita estar ahí, necesita que tú estés, necesita de ti, de tu amor, de tu abrazo, de tu estoy aquí, no pasa nada, porque al final pensad que se va a ir. Mejor será que se vaya contigo, tú ahí, soportándote, aunque todo esto de aquí no quieras ni ver lo que quieras huir, pero quédate ahí, porque quedándonos ahí es cuando eso se va diluyendo, porque fijaos que si yo cada vez que siento algo que me activa mogollón, yo cada vez huyo y huyo y huyo, siempre eso me va a lastrar a estar ahí en esa mochila emocional, pero si yo, por el contrario, cojo, me quedo y empiezo a todo eso a mirarlo desde la observación, desde la conciencia, decir, ostras, todo esto es lo que yo empezaba a creer acerca de mí. Ostras, madre mía, toda esa información va saliendo, pero yo estoy aquí consciente. Yo todo eso ya lo estoy mirando a los ojos. Ya estoy viendo todo eso que hay en mí. Pero como digo, no significa que sea verdad, sino que yo un día lo creí y hoy yo con esa emoción pues voy a sentirla porque sé que a través de ese sentir le estoy haciendo caso, la estoy validando. Y esta fotito me encanta. Es nosotros abrazando a ese niño, como he dicho. El adulto no corrige, no exige, no con esa exigencia, no. El adulto lo que hace es escucha, sostiene y protege, porque todas las emociones que nos surgen hoy procede de ese niño que un día se sintió abandonado, rechazado, ninguneado, incapaz, inseguro. Todo eso es ese niño. Y cada vez que venga, yo lo hacía mucho, ¿no? Me sentaba conmigo y si no así contigo con un cojín, imaginando que es tu niño, que cómo está, yo lo visualizaba. Y la mía, por ejemplo, siempre estaba como así encogidita en un rincón y es como jo, conectar con esa parte nuestra, porque es que vive en nosotros. Y cuanto antes aprenda ese niño a sentirse seguro, porque al final hoy tenemos que ser el adulto que ese niño un día necesitó. Y si nos tratamos igual que nuestros padres a nosotros nos trataban con ese juicio, con ese es que no quiero sentir esto, es que con esa esquivación, con ese huir todo el rato, pues lo estamos tratando igual. Por lo tanto, es empezar a cambiar desde ese lado mucho más, oye, que no hay nada malo en nosotros, que nosotros aprendimos esto, pero bueno, vamos a ver por dónde podemos empezar. Y es día a día, no hay ningún sitio al que lugar, lo repito y lo vuelvo a repetir, jamás vamos a sanar al 100%, siempre somos seres emocionales. O sea, sería inútil pensar que algún día vamos a estar súper felices y también os digo, vaya aburrimiento, sino que se trata de empezar a vernos de otra manera diferente, empezar a ver cómo podemos acompañarnos, habitarnos cuando aparece todo esto. Pregúntate, ¿qué necesito hoy de mí? Al final también pues eso, al final estamos siempre con esa mirada al tengo que hacer esto, tengo que, todo el rato hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Y no miramos realmente lo que tenemos dentro y lo que necesitamos. Entonces, pues desde aquí os diría que todos los días os hagáis esta pregunta. Bueno, estas tres, o al final las que queráis, ¿no? Pero dedicaos tiempo, porque gracias a dedicaros tiempo, vosotros vais a empezar a ver todo eso que vosotros sí. Y siempre queremos que lo de fuera esté cambiando, pero nosotros realmente cuando empezamos a cambiar es cuando empieza a cambiar todo fuera, porque recordad que vemos el mundo a través de nuestras gafas. Si nuestras gafas están empañadas, no estamos viendo, pero cuando nosotros empezamos a ver todo eso que hay en nosotros, empezamos poquito a poco a limpiar ese mundo, pues a lo mejor es igual, pero la interpretación ya no es la misma. ¿Por qué? Porque ya no necesito tanto que esa persona me escuche, ya no necesito tanto que mi jefe me valide, ya no necesito que mis padres me aplaudan cada vez que yo hago algo. ¿Por qué? Porque lo hago yo conmigo.
Y aquí es que me he erizado, porque lo he sentido de decir, es que es verdad, cuando tú empiezas a dártela a ti, ojo, no significa que ya es una relación increíble porque siempre van saliendo cositas, pero ya empiezas a relacionarte contigo de manera diferente. Entonces, ¿qué necesito hoy de mí? ¿Qué es lo que tú necesitas? Pues necesitas mirarte con más amor, necesitas hacer eso que tanto llevas posponiendo. ¿Qué necesitas? ¿Qué gesto pequeño puedo darme hoy? Hoy, que es el día increíble del amor. Yo hoy, por ejemplo, el gesto que yo me he dado es esto, ¿no? Que algo que me generaba muchísima resistencia y yo me he dado el permiso de hacerlo, de decir, pues por amor a mí, yo sé que me han venido muchísimos nervios, muchísimo de todo, pero yo estoy aquí. No significa que eso, que ya desaparezca todo, sino que ya hay un espacio en el que poder sostenernos. Esto lo digo mucho siempre. El crear en nosotros un lugar seguro, da igual lo que pase en el mundo, que yo sé que yo me puedo sostener. Yo sé que yo puedo gestionar esto, que esto para mí es el mayor regalo del mundo, el crear esa casa dentro de nosotros. ¿Y cómo me hablaría si me tratara como alguien que amo? Como hemos dicho, ¿no? Siempre ese diálogo interno es el que es nuestro motor. Al final, la manera que yo me hablo, pues así es como yo voy a funcionar en la vida. Entonces, bueno, pues desde aquí os invito siempre a eso, a observar con esa conciencia y sobre todo cuál es la manera que nosotros tenemos de, de hablar, ¿vale? Y recuerda, no tienes que cambiar quién eres, solo dejar de creer todo lo que no eres. Como decimos, siempre que sentimos algo es como, uy, tengo que cambiar esto y esto y esto y esto y nos metemos de nuevo en esa ruleta mental de que ahora lo que está pasando no es suficiente, yo hoy no soy suficiente, yo hoy no soy, no, hoy ya eres. ¿Qué pasa? Que todos esos juicios, todas esas etiquetas que nosotros pues nos hemos ido creyendo a lo largo de toda la vida nos opacan realmente eso que sí que somos. Así que a través de este cuestionamiento de todo lo que hemos estado viendo aquí es cuando nosotros empezamos a descreer todo eso que un día empezamos a creer y ya emerge por sí solo, no, no tengo que repetir cosas para yo empezar a creer que sí que soy segura, no. Yo cuando me cuestiono de dónde viene mi inseguridad y la veo y elijo otro camino cada vez que aparece, por ende esa inseguridad se va. No necesitamos nada, solo dejar de otorgarle tanto poder, tanto valor a todo eso que hemos creído acerca de nosotros, ¿vale? Por lo tanto, como también está es decir, yo ya soy suficiente. Yo porque ahora tenga esto en mi mente o estas creencias no significa que algo malo haya en mí. No, recordemos esa inocencia, esa compasión, ese amor por nosotros. Empieza desde aquí, desde esta mirada inocente hacia nosotros mismos, ¿vale? Y nada más. Aquí sería todo lo que tenía hoy para vosotros. Y bueno, espero que yo la verdad que lo he disfrutado mogollón. Me ha encantado, me he sentido súper cómoda. No sé, espero que, bueno, antes de nada he puesto la intención que salga de mi boca todo lo que vosotros necesitabais escuchar para arrojaros un poquito de luz, porque al final muchas veces cuando nos adentramos en todo este tipo de, pues vernos a nosotros mismos y demás, pues como he dicho, ¿no? Surge mucho esa culpa, no sé por dónde empezar, pero de verdad que ya sois. Y si estáis aquí, ya es un paso enorme eh, bueno, empezaros a veros de otra manera y que muchas gracias, gracias por haber estado ahí, gracias porque ha sido un regalo esto, os lo digo de verdad y, y bueno, es que no sé, no tengo palabras, de verdad que estoy muy agradecida por, por vosotros y que gracias. Así que bueno, ahora estáis todos con los micros cerrados. Si queréis compartir algo, lo que sea, levantáis la mano y si no, pues también está genial. ¿Vale? Adelante. Hola Laura.
A ver, yo lo primero, darte las gracias a ti, ¿vale? A mí creo que personalmente me has hecho un gran regalo, ¿no? O sea, ver cómo has impartido la masterclass, ver la calidad humana que tienes y de oratoria, que es una pasada, me refleja muchas cosas buenas de mí y me lo has recordado gracias a verlo en ti, eso lo primero, ¿no? Me llevo cosas como, y ahora es que has hecho bastante, tengo bastantes apuntes, ¿no? Pero la manera en la que nos hablamos, importantísimo, la importancia de la identificación con las etiquetas, la proyección del pasado, el poder de la elección, y aquí hay una cosa que me quedo, que me ha resultado muy curioso, ¿no? Que, y no lo había nunca ajustado así, que el poder de voluntad es un reflejo del poder de decisión. No, y nunca me lo había planteado así, ¿no? Y al verlo digo, ostras, qué bueno. La emoción es el cúmulo de energía que hemos ido adquiriendo durante años y lo del tema del ejercicio de lo que es el cuidar a tu niño interior. Decirte, muchísimas gracias por la masterclass, por todo lo que personalmente yo me llevo y se me ha hecho corto. Se me ha Estás hecho, todo el tiempo, digo, yo que me pongo a hablar, hablar, hablar y es que no mido tiempo, digo, no sé ni qué hora es. Y digo, bueno, solo me he pasado 15 minutillos, o sea que ni tan mal. ¿sabes? Se me ha hecho muy cortita, así que de corazón, gracias. Gracias. Gracias, sobre todo lo que has comentado, ¿no? El poder de voluntad. Al final es qué voluntad tenemos nosotros ante esto que tenemos, porque al final el poder de decisión, el poder de elegir, lo tenemos. La voluntad que yo tengo, al final es lo que a mí me va a mover. Y la voluntad también para mí es la reafirmación de lo que yo quiero, ¿no? Porque también algo muy que para mí significó mucho es esta aplicación, porque a nivel mental yo lo sabía todo, a nivel mental, consciente, somos todos unos máquinas porque estoy segura de que todos sabemos lo que es la herida de rechazo, de abandono, los miedos que tenemos de inseguridad, todo lo sabemos. Pero ahora bien, ¿qué hacemos? Que a mí me pesaba tanto de decir es que nada cambia y lo sé todo. Ya, es que yo estaba fallando aquí en esta aplicación. Por lo tanto, cuando yo de verdad dije, pero ¿cuál es la voluntad que yo tengo? Es que no quiero seguir así. Entonces, lo único que yo puedo controlar, por suerte, por desgracia, en mi vida, es desde donde yo elijo, desde donde yo me voy a mover. Es decir, mi poder de decisión ante lo que tengo delante. Por lo tanto, gracias, gracias por todas tus palabras y por estar. A ti. Dani, adelante. Eh, Decir eso que has hablado sobre esto y lo pienso, claro, digo, hemos estado durante estos meses con estas clases y claro, has condensado en una hora todo el progreso que hemos seguido, ¿no? En plan, para mí ha sido eso, ha sido como ver un flashback de todo lo que he pasado, ¿no? De primero reconocer cómo te sientes para ti, cómo ves el mundo, ¿no? Aunque sepas que cómo te sientes no es la realidad, para ti ese sentimiento es todo, ¿no? Y como he dicho, lo de la teoría, ¿no? Es como todos no sabemos la teoría, todos sabemos lo que tenemos que hacer, todos lo sabemos lo que tenemos que pensar, que actuar, y es como, pero por saber la teoría no significa que ocurran las cosas, ¿no? Porque si fuese así, todo el mundo sería perfecto, todo el mundo tenía todo hecho y todos nos seríamos felices, ¿no? Entonces, lo primero que me di cuenta fue de lo que dijiste tú, ¿no? De el bagaje que llevamos, de el por qué me lastra tanto para hacer tantas cosas que digo, son tan sencillas y se me hace una montaña hacerlo. Y es porque llevamos mucho lastre de bagaje emocional, de muchas cosas, de muchos juicios que tenemos a nosotros mismos que ni siquiera nos damos cuenta que los teníamos, porque los formamos desde tan pequeños que, claro, es como para ti ya es una piedra fija, ¿no? Es una clave, es como el ejemplo ese del elefante cuando eras chiquitito en el circo, ¿no? De que está atado a un poste de madera pequeño, pero como un elefante pequeño no puede romperlo. Y ya cuando es mayor, lo atan a una botella y no se mueve, porque ya ha aprendido que no se puede mover. Entonces, desde que empecé como a soltar ese propio bagaje, ya te das cuenta que de repente puedes hacer muchas más cosas, cambias la forma en la que te hablas, en la que te miras, en la que piensas,
ya empiezas a cuestionarte un montón de cosas que estaban por sentadas. A veces me señalabas cosas que yo me acuerdo que decía, no me di cuenta ni que estaba ahí. O sea, llevaba tanto tiempo ahí que para mí es como, es una pared en blanco que dices, no sé ni que existía ahí, ¿no? Entonces ha condensado también todo ese proceso de simplemente mirar y estar, porque no es ni a veces ni un trabajo activo, es simplemente presenciar. Y es un cambio enorme de todo ese bagaje que llevas encima y de repente empiezas a notar cómo cambia todo. Cómo miras, cómo sientes, cómo actúas. Entonces, como que todo empieza a crecer. Por sí solo, lo digo, es fluir, ya no es, que os digo, es como también lo hacía en el libro, ¿no? De dejar ir el libro. Te das cuenta tú mismo que empiezas a cambiar y decir, ni te acuerdas de lo que estabas lastrando, porque ya no está en tu cabeza. Entonces, no sé, simplemente agradecerte, porque la verdad que, como te he dicho muchas veces, me siento muy afortunado, ¿no? De haber podido presenciar esto y de ver cómo has condensado también algo tan que es complejo, que es un proceso humano muy denso y que abordarlo con tanta ligereza y con tanta fluidez, la verdad que tiene mucho mérito. O sea, ya tú como persona ya simplemente agradecerte todo lo que haces, porque es muy valioso, la verdad. No sé, a mí lo digo, es que es la vida. Yo mismo sentía que este año si no hacía algo, reventaba, digo, el 2025. Y es como, pero yo tenía claro, solo tenía claro una cosa, que yo sí no quiero seguir viviendo, porque no es que quieras morir, es que no quieres seguir viviendo así, que para mí esa es la clave. Entonces, todo lo demás que parecía como difícil, para mí no era difícil, porque para mí era la única salida. Porque yo tenía claro que rendir no me iba a rendir. Entonces, cualquier cosa, simplemente diste la herramienta, que es, parece una tontería, pero es el mundo para una persona. Entonces, simplemente valorarte, decirte simplemente gracias por todo. Vaya. Muchísimas gracias, Dani, por tus palabras. Una vez más, me dejas literalmente sin palabras. Aquí él es un gran ejemplo de que se puede, porque me acuerdo que venía, pues como ha dicho, ¿no? Con unas gafas súper empañadas y gracias a que él se ha dado el permiso, porque siempre me dice a mí, pero es que ha sido él. Yo lo que le dije, le cogí de la manita y le dije, venga, vamos, Dani, es por aquí. Pero al final es como dice, si no hay aplicación, no hay ningún cambio. Y te vas dando cuenta de eso, ¿no? De la capacidad que nosotros tenemos ya para elegir vernos de otra manera. Porque, como bien dice, con esa mochila, con esas creencias, con esos juicios acerca de nosotros mismos, llevamos una mochila enorme que se nos vuelve casi imposible poder disfrutar de la vida, aunque No te permite tengamos. hacer nada nuevo. Claro, entonces es un lastre que es como, ostras, y todo negativo. Vale, está bien que partamos de ese punto, pero ahora bien, ¿qué hacemos con eso? Porque la mente se quiere recrear ahí y también algo que le dije a Dani y siempre digo es, te tienes que hartar de estar ahí. Porque al final la mente siempre es justifico, 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 justifico con tal de no cambiar, porque al final el cambio requiere voluntad, requiere de estar ahí, de quedarse ahí con esas emociones, que al principio Dani lo puede decir que es incomodísimo, pero a través de ir adentrándote en ellas, es como él dice, vas sintiendo cosas y vas soltando que dices, pues es que ya ni me acuerdo, como él dice. Era un poco luchar el sistema de lucha o huida, ¿no? Pero es que es como, para mí mirar hacia adentro era como mirar al sol, es como automáticamente aparto la mirada, es como esa sensación tan brusca, tan brusca de simplemente, es como mirar al sol, no puedo, es como, pero claro, para mí mi forma antigua de vivir, como yo lo considero, por eso también lo corté como de forma muy abrupta, fue por eso, porque para mí es un adiós, es un viejo molde, es algo que cumplí su propósito en su día, pero para mí ya no me sirve de nada, porque mi día a día solo me servía para estar enfadado, cansado, frustrado, y es como, yo digo, ese bagaje eran cadenas, es como caminar todo el día con una piedra en la mano y en la espalda. Entonces fue como fue sencillo y a la vez fue difícil. Difícil fue mirar, pero el estar presente es incluso liberador, ¿no? Fue tipo, ya está. Ya no. De repente, toda esa cosa que lleva sujetando tantos años, de repente es como, podía haberla tirado por el precipicio en cualquier momento y la lleva todo el rato encima. Y, parece, y te piensas que hasta que eres tonto, digo,
¿cómo se da tanto tiempo estas cosas? Y si es una tontería, si es una cosa que puedes tirar en cualquier momento, ¿no? Pero es lo que hace tener cosas que ya tienes tan integradas desde pequeño que lo llevas como si fuese parte de ti y no te das cuenta que simplemente no te pertenece, es algo que se te puso. Muchas gracias, Dani, por compartir tu experiencia y por estar siempre. Muchísimas gracias. No tiene ahora. Bueno, si alguien más quiere compartir algo y si no, pues ya finalizamos y os dejo que disfrutéis este maravilloso día y con mucho amor, sobre todo pues eso, para vosotros mismos, que de verdad que tengáis más que claro aquí un testimonio real de que hay otra manera de ver esto, de ver la vida, de veros a vosotros mismos, que aunque muchas veces nos veamos ahí en una jaula mental, está bien, no pasa nada, pero podemos elegir otra manera de ver el mundo que quizá no se nos ha enseñado, pero nosotros tenemos ese poder de voluntad, ese poder de elección de poder hacerlo, pero siempre y cuando esté el amor y la confianza en vosotros, porque siempre también que estamos en estos estados, la confianza en nosotros mismos es nula, porque está tan opacada con todo eso que pensamos acerca de nosotros que no confiamos en nosotros y en ese poder tan grande que tenemos dentro nuestro. Y cuando empezamos a ver todo eso, ahí hay mucha luz y hay mucha vida detrás de ello, pero para ello de verdad muchísima paciencia y mucho amor porque ya te digo, ya os digo, lo lleváis dentro, sois increíbles todos y cada uno de vosotros y el paso número uno es este, el adentraros en contextos como este para querer ver más allá y dejar un poquito atrás o cuestionar al menos todo lo que la mente dice, ¿no? Al final es un acto, es un regalazo que os habéis hecho hoy y de verdad que muchísimas gracias. Ha sido un placer estar aquí hoy con vosotros y, y es que solo me salen palabras de agradecimiento. Gracias, gracias, gracias y de verdad que os quiero mucho y gracias, gracias, gracias. Adri, ¿Se me escucha bien? sí, perfecto. Vale. Nada, yo no pensaba entrar porque iba a hacer un sábado normal, como todos los sábados, pues ir a comprar, ir a andar y tal. Pero Laura, pues es una persona que compartí tiempo y lugar en un pasado, compartí clase y también pues colegio con Alba, ¿no? Y hace unos meses, pues la encontré en redes a Laura y dije, wow, lo que ha cambiado, lo que ha evolucionado. Y yo iba a meter, no iba a meterme más que nada porque pues bueno, por incomodidad, ¿no? Por inseguridad y porque yo todo esto ya lo he aprendido desde hace unos años, unos cuantos años. Desde hace 3 años así, pues desde 2024 que tengo aquí apuntado, piensa en el momento, disfrútalo y acuérdate de ti. Pues eso lo llevo todos los días. Y bueno, a pesar de que no tuvimos mucha relación de peques, pero ahora antes has hecho un comentario de esa niña pues que estaba en un rincón sentada, ¿no? Pues muchas veces era así en clase también. Entonces, todo lo que ha evolucionado Laura con respecto a su niña pequeña, a cómo es ahora, pues es increíble, ¿no? Y simplemente quería escucharte, recordármelo, algo que ya sé, que a día de hoy pues sigo aprendiendo cada día, me vienen pensamientos o malestar y hay que lograr identificarlos y sales y ya está y soltarlos. Así que solo quería darte la enhorabuena y que estoy muy contento de cómo eres ahora y darte las gracias por recordarme pues todo esto. Así que muchas gracias. Ya está. Muchísimas gracias. Fua, pues tal cual ha dicho Adri, yo en clase, eso, era la niña, pues eso, que le daba miedo mostrar su opinión, cuanto más calladita, como aislada, como, no sé, había en mí una serie de muchísimo rechazo, muchísimo abandono, muchísimas piedras que a mí no me dejaban ser. Y ya fue pues un lastre ahí muy grande que yo tenía.
Y eso es como digo, se me formó una personalidad de la callada, la que no dice nada para no molestar, ¿no? Pues cierto tipo de conductas que estaba mostrando realmente lo que yo ansiaba hacer, que al final esto a mí me encanta, el comunicar, el acompañar, todo eso, imaginaos encerrado en una personalidad que le da miedo hablar. Y fue en el momento ese, de ya creciendo, y ya dije, es que estoy harta, es que ya me quema, echa fuego la garganta, porque a mí se me coge mucho en la garganta. Mm. No quiero seguir así, no puedo. Y ya ahí fue cuando empecé a liberar, liberar, liberar y pues aquí estoy. Así que por eso digo que al final, y yo siempre lo digo, que yo todo esto, que tanto en vídeos como en las clases, etc., no lo digo con algo que yo he estudiado y ya está. No, todo esto yo lo he pasado por mí para yo así poder exponerlo y dar fe, dar testimonio de que esto es real. Si no, si yo no creo en algo, obviamente, no, al igual que hoy, yo hoy estoy estudiando otras cosas que no lo puedo decir hasta que yo no lo pase por mí, porque información, estamos hartos de la información que hay en el mundo, está todo repleto de información, pero lo que yo siempre traigo es información junto con experiencia y es la transformación. Así que Adri, muchas gracias por recordar a esa niña que estaba ahí. Mm. Gracias. De nada. No, gracias. Bueno, chicos, pues si nadie más quiere compartir nada, de verdad, gracias por estar aquí, por regalaros este momento y cualquier cosita. Ahora se me había ocurrido antes abrir el grupo, ¿vale? Por si queréis comentar algo, lo que sea, pues por ahí voy a estar, ¿vale? También, si os surge alguna duda que no queréis compartir aquí, lo que sea, también me podéis hablar por privado, ¿vale? Sentiros con la mayor libertad posible, que al final somos personas y yo estoy aquí para ayudar, a mí esto me apasiona, me encanta y pues bueno, ahí voy a estar, ¿vale? También deciros que, bueno, también lo voy a poner ahí en el grupo, que ese grupo ya lo voy a dejar ahí porque al final mi intención es seguir con todo esto. Pues obviamente hay un mogollón de temas, pero bueno, seguir, ¿vale? Entonces, que las personitas que se quieran quedar, pues ahí yo estaré pasando todo este tipo de información y demás, y quien no, pues también está genial, ¿vale? Así que nada, ya de verdad, muchísimas gracias a todos por estar, un abrazo enorme a cada uno de vosotros y hasta la próxima. Chao, chao.